¿Qué tal, queridos hermanos de Red Católica? Alexis Rivero. Es necesario que sigamos orando y luchando por el Papa, ya que los lobos disfrazados de ovejas están constantemente al acecho, buscando desviar y devorar a nuestros hermanos con confusión y división. Uno de los temas más principales de hoy es el Papa cometió herejía, Entonces vamos a ver qué dice el magisterio, qué dice el catecismo, qué dice la Biblia. Vamos a ver ejemplos bíblicos, vamos a ver cómo los apóstoles llevaban el evangelio a la conversión a otras religiones, cómo lo llevaban. Vamos a ahondar profundamente en todo eso para comprender de que el Papa no cometió herejía y para que los católicos aprendan a discernir de las ovejas y los cabritos. Primero me dirijo a vos, católico, católico comprometido. Cuando ofreces una limosna o cuando envías a quien en esta red Superchat o te haces miembro de un canal católico colaborando mensualmente, sí, no hay duda de que estás realizando un bien, un acto de bien, porque quizás no te sientes preparado para evangelizar por este medio directamente, de esta manera, pero al apoyar a quienes sí lo hacen, les das la fuerza y las ayudas para que la persona pueda continuar llevando ese mensaje. Así muchos canales logran obtener los recursos necesarios, equipos de grabación, micrófonos profesionales, ¿verdad? Servicios tecnológicos o servicios técnicos más avanzados que permiten llevar un contenido de alta calidad. Estás ayudando a que ramas del árbol del bien crezcan y den buen fruto, lo cual eso es maravilloso. El problema surge cuando ese apoyo se destina a ramas del árbol del mal, que producen frutos de confusión y división. Eso no es prudente, queridos hermanos. Eso no es prudente ni beneficioso para la iglesia. Si ustedes van a la Didache, el capítulo 1, creo que es al final del capítulo 1, nos da un consejo muy sabio, que dice que tu limosna sude en tus manos hasta que sepas a quién dársela. Apriétala fuerte que sude, igual que sude sangre antes de dársela a cualquier persona. Este llamado a la prudencia nos enseña a ser generosos, pero con discernimiento. No debemos dar de manera impulsiva, especialmente cuando hay personas que buscan desestabilizar la fe de nuestros hermanos. Es preocupante ver cómo miles de católicos hoy en día insisten en afirmar que el Papa ha cometido herejía, cuando muchos de ellos ni siquiera han leído los 4 evangelios completos. Estoy seguro. No podemos dejarnos llevar por voces cismáticas que distorsionan la verdad, rechazando a quienes presentan una visión completa, pero no solo completa y fiel a la enseñanza de la Iglesia. Lo que el Papa ha dicho no es herejía. Antes de juzgarlo, es esencial informarse. Informarse adecuadamente desde fuentes confiables y católicas. Afirmar lo contrario solo contribuye a la división y al caos dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El católico que acusa injustamente al Papa Francisco de herejía comete varios pecados graves. Quiero que lo sepan todos ustedes los que me escriben a mí,
diciendo que sabemos que es el Papa, pero que ha cometido herejía y que esto y que no. Están cayendo en pecados graves. El primero, calumnia. Acusar falsamente a alguien de un pecado tan grave como es la herejía, sin fundamentos ni prueba, es una forma de calumniar. La calumnia daña gravemente la reputación de la persona acusada y puede causar división y confusión dentro de la iglesia. El segundo, el escándalo. Al difundir acusaciones falsas contra el Papa Francisco se puede provocar, que es lo que buscan, perdón por ese ruido de fondo que hay, se puede provocar escándalo, lo que significa que otros fieles pueden ser inducidos al error o a la pérdida de la confianza a las autoridades jerárquicas, como la del Papa en la Iglesia. Y eso es lo que buscan todos estos canales cismáticos. La tercera, la desobediencia y la rebelión, que es lo que te lleva a las otras dos. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra, y la unidad con él es esencial para la fe católica. Acusar injustamente al Papa de herejía es un acto de desobediencia a la autoridad legítima y puede llevar a una actitud de rebelión contra la Iglesia. Y de eso viene lo cuarto, la división del cuerpo de Cristo. Jesús rezó por la unidad de sus seguidores en Juan 17:21. Y la Iglesia enseña que el Papa es el signo visible de esa unidad. Una acusación falsa contra el Papa siembra división en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y contribuye a la ruptura de la comunión eclesial. Y 5, el juicio temerario. Emitir juicios precipitados, sin conocer todos sus hechos. Emitir juicios sin el entendimiento doctrinal es un pecado de juicio temerario. Y es grave. La enseñanza católica llama a evitar juzgar a los demás sin causar daño aparte, no, pero sin causa justificada o evidencia suficiente. Al acusar falsamente, señores, al Papa Francisco de herejía, se comete un pecado contra la caridad, contra la verdad, contra la justicia y contra la unidad de la Iglesia. Y eso no es de cristiano. Estos actos dañan la comunidad eclesial y pueden tener serias consecuencias espirituales. Entonces, vamos a ver un pasaje, vamos a comenzar con un pasaje, que me lo pasó ayer don Roberto, que estaba hablando con él, me pasó ese pasaje y se me prendió la lamparita. Pasaje bíblico para defender lo que dijo el Papa y demostrar que no es herejía, y a la vez condenar a aquellos que predican en su nombre y son ramas del mal. Abran en sus casas si tienen el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del verso 31 al 46. Esta parábola del juicio final, donde Jesús habla de la separación de las ovejas y de los cabritos. Disculpen que estoy medio engripado, medio enfermo, me siento medio mal del cuerpo, pero sentí la necesidad de hacer este video. Habla de la separación de la oveja de los cabritos, simbolizando la separación de los justos y los pecadores. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones, o sea, todas significa crean o no crean en Cristo, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. No dice, y separará a los creyentes de los no creyentes, no, separará a unos de otros. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me hospedaron, estuve desnudo, dice Jesús,
y me visitaron. Y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y me fueron a ver. Los justos, fíjense acá que no dice los hijos de Dios o los creyentes o los bautizados o los de la iglesia de Cristo. No, fíjense como acá aclara, los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Sorprendidos ellos, ¿verdad? Y el rey les dirá, y acá van a ver que ahora lo que les dice Jesús a estos justos, ahora va a hablar de sus hermanos, los que sí pertenecen a la iglesia. Y les dice, el rey les dirá, en verdad te digo, que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Ahí sí no llama justos, sino a mis hermanos. Conmigo lo hicieron. Y luego dirá los de su izquierda, presten atención, apartaos de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos también dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él les responderá, en verdad les digo que cuando no lo hicieron, y fíjense que ahora no dice con estos mis hermanos, fíjense, en verdad les digo que cuando no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno mientras que los justos irán a la vida eterna. Vieron que Jesús habla de los justos y de sus hermanos. Y luego mira a los que serían los cabritos, que de seguro habría muchos que son hermanos, y le dirá, cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños, no lo hicieron conmigo. Este pasaje, queridos hermanos, del juicio final, nos revela que donde Cristo juzgará a todos según sus obras de misericordia, mostrando cómo el amor y el servicio a los demás son expresiones concretas de nuestra fe. Aquellos que preguntan en la parábola, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Son personas que aunque quizás no se identifican explícitamente, como no se identifican ellos explícitamente como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, han practicado la caridad y la justicia a través de sus actos de bondad hacia los demás más pequeños. Se han alienado con la voluntad de Dios sin tal vez darse cuenta de que al hacerlo lo estaban haciendo con el mismo Cristo. ¿Se entiende? Jesús dice claramente, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Este término hermanos se refiere a aquellos que por el bautismo son hijos adoptivos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia Católica reconoce que la gracia de Dios puede actuar también fuera de los confines visibles de la iglesia. Y eso es lo que sabe el Papa, y eso es lo que saben las autoridades, y eso es lo que sabe todo católico que estudia. El Concilio Vaticano II, en su declaración Nostra Aetate y la Constitución Lumen Gentium, establece que otras religiones contienen elementos de verdad y pueden conducir a un encuentro con Dios, aún sin pertenecer formalmente a la Iglesia Católica. Estas personas pueden actuar con justicia y caridad, respondiendo a la ley natural inscrita en sus corazones. Léase Romanos 2, 14 y 16. Por tanto, es posible que quienes no son miembros visibles de la Iglesia Católica vivan de acuerdo con la voluntad de Dios y sean considerados justos en el juicio final.
ya que como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, todo el que busca a Dios, no dice todo el que busca a Dios dentro de la Iglesia Católica, dice todo el que busca a Dios con sinceridad de corazón y actúe conforme a su conciencia, puede alcanzar la salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 847. Hay gente que actúa de una manera anticatólica, pero no está violando su conciencia, porque así nació, porque así se crió, porque así le enseñó la política de su país, su religión. Así nacieron, no están actuando en contra de su conciencia. ¿Se entiende? Los falsos creyentes disfrazados de católicos, en contraste, los malvados de este pasaje, que no reconocen a Cristo en los más pequeños, pueden representar a aquellos que, aunque se consideren extremadamente católicos, ¿ves lo que dices? Este canal es 100% católico, y atacan al Papa. No viven conforme a la caridad y a la verdad. Entre ellos podrían estar aquellos que, en lugar de promover la unidad, siembran la división en la Iglesia mediante acusaciones injustas contra el Papa, como los que afirman a capa y espada que el Papa cometió otra vez, todavía dicen los atrevidos, otra vez herejía. Les convendría callarse. Un atrevimiento escuchado de estos predicadores que dicen ser católicos, por favor. Estas acusaciones de herejía contra el Papa, debido a su declaración de que todas las religiones llevan a Dios, esta afirmación, hermanos, quiero que presten atención, aunque a primera vista y gracias a la manipulación de estos cismáticos, puede parecer polémica, debe ser entendida correctamente dentro del contexto teológico católico y las enseñanzas del magisterio, hermanos. Me extraña el pueblo católico. Lo que dijo el Papa, y no porque no es una herejía, el Papa Francisco en sus enseñanzas ha afirmado que todas las religiones auténticas buscan a Dios y contienen elementos de verdad que pueden conducir a esas personas de esas religiones hacia Él, se lo puede conducir. Esto no significa que todas las religiones son igualmente verdaderas o que todas enseñan la plenitud de la verdad revelada por Cristo, como está dentro de la Iglesia Católica. El Papa no dijo que todas las religiones sean caminos equivalentes a la salvación. Más bien, su enseñanza se alinea con el Concilio Vaticano II, que reconoce que la Iglesia Católica posee la plenitud de los medios de salvación, Lumen Gentium 8, pero también reconoce que Dios obra de manera misteriosa en otras religiones. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 841, citando la declaración de Lumen Gentium 16, enseñan que el plan de la salvación también incluye a aquellos que reconocen al Creador. Es decir, aquellos que aunque no sean católicos buscan sinceramente a Dios. La Iglesia siempre ha enseñado que la verdad se encuentra en su plenitud en Cristo, pero que Dios no está limitado por los sacramentos y puede ofrecer su gracia de manera que nosotros de repente no podemos comprender plenamente. El Papa, que conoce bien la ley católica, siguiendo esta enseñanza explícita, que las religiones que buscan a Dios, aunque de forma imperfecta, pueden conducir a un encuentro con Él, esto no es herejía, sino una afirmación coherente con la tradición católica que reconoce la acción de Dios en el mundo. La herejía, por definición, es la negación obstinada de una verdad de fe que ha sido propuesta por la Iglesia. En este caso, el Papa no ha negado ninguna verdad dogmática. Al contrario, ha reafirmado el carácter único de la Iglesia Católica al mismo tiempo que reconoce que Dios obra también fuera de los límites visibles de la Iglesia. Magisterio y Catecismo sobre la unidad de la Iglesia y la salvación. El Magisterio enseña
que la Iglesia es el sacramento universal de salvación. Repetimos, el magisterio enseña que la Iglesia es el sacramento universal de salvación. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 849 y 851. No obstante, como ya hemos mencionado, Dios puede salvar a quienes sin culpa propia no conocen a Cristo y no conocen a su Iglesia, pero siguen la ley moral escrita en sus corazones y buscan sinceramente la verdad y el bien. Así que el Papa Francisco ha hablado, en consecuencia, con esta enseñanza, reiterando que mientras la Iglesia es el camino ordinario de salvación, el amor de Dios es tan grande, queridos hermanos, que puede salvar a personas fuera de ella, según sus misteriosos designios. Entonces, acusar al Papa de herejía por esta enseñanza no es solo injusto, sino que también muestra una falta, queridos hermanos, de comprensión de la teología católica y del magisterio. La enseñanza del Papa no contradice la doctrina católica, sino que la ilumina con el espíritu de misericordia y comprensión que Cristo mismo nos ha enseñado. Como católicos nosotros estamos llamados a vivir en comunión con el sucesor de Pedro. Comunión, no división. Defender la unidad de la Iglesia y discernir con sabiduría las enseñanzas que se nos ofrecen, siempre buscando el bien común y la verdad en Cristo. Los apóstoles. Vamos a entrar en todos los pasajes bíblicos ahora. Los apóstoles pueden recibir el mandato de Jesús: ir y hacer discípulo a todas las naciones. Mateo 28:19. Ellos salieron a predicar no solo a los judíos, sino también a personas de otras religiones y culturas. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que muestran cómo los apóstoles se dirigieron a personas de diferentes religiones o creencias. Tenemos el encuentro de Pedro con Cornelio, Hechos capítulo 10. Allí encontramos el relato de que Pedro, siendo guiado por el Espíritu Santo, Pedro, el primer papa, siendo guiado por el Espíritu Santo para predicar a Cornelio, quien era Cornelio, un centurión romano, que era pagano, gentil. Cornelio no era judío, pero era un hombre piadoso y buscaba a Dios. A través de una visión, Pedro comprende que el mensaje del Evangelio está destinado a todas las naciones, no solo a los judíos. Pedro dice: ahora comprendo que en realidad Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 y versículo 35. No dice acepta a todas las personas bautizadas que creen que el único camino a la verdad y la vida es Jesucristo. Este evento marca un punto clave en la apertura de la Iglesia hacia los gentiles, no judíos, y demuestra que el Evangelio fue proclamado a personas de otras creencias. Después tenemos a Pablo en Atenas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 16 al 34. San Pablo predicó a personas de muchas religiones, de religiones diferentes, incluyendo a los griegos politeístas. En Hechos 17, del 16 al 34, Pablo se encuentra en Atenas, una ciudad llena de ídolos y dedicada a muchas deidades. En el Areópago, Pablo le ofrece un discurso a los filósofos y a las religiones. Me mandan mensajes, luego contesto. A los filósofos y a las religiones de Atenas, utilizando uno de sus propios
altares paganos como punto de partida. ¿Dónde partió el mensaje de Dios? En un altar pagano. ¿Cómo va a estar la Pachamama? Es una idolatría. Dejemos pisar esa idolatría y partamos de ahí. Varones atenienses, veo que en todo sois muy religiosos. He encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Lo que ustedes adoran sin conocer, eso vengo yo a anunciarles. Hechos de los Apóstoles 17, 22 al 23. Eran muy religiosos. No dicen que era de la religión cristiana. Como no aceptan a Cristo, no lleva el camino. Vieron que simplemente el hecho de ser religiosos, y reconocer a Dios, al Dios desconocido, porque no lo desconocen, porque no tienen el entendimiento, lleva a que Dios les lleve la salvación, y llevó a San Pablo. Pablo utiliza su conocimiento de la religión y filosofía griega para acercarles el mensaje del Dios verdadero, Jesucristo. Aunque muchos se burlan de él, algunos se convierten, mostrando que los apóstoles buscaban evangelizar más allá de los límites judíos. Como va a pasar ahora, el Papa fue allá, y puede haber algunos que se burlen, otros que lo quisieron asesinar, pero algunos que se conviertan. ¿Sí? Felipe y el etíope. Hechos de los Apóstoles 8, 26 al 40. Felipe es guiado por el Espíritu Santo para encontrarse con un funcionario etíope, quien era un prosélito, un gentil, que adoraba al Dios de Israel, pero no era judío de nacimiento. El etíope, un alto funcionario de la reina de Etiopía, estaba leyendo el libro de Isaías, pero no comprendía su significado. Felipe se acerca a él y le explica que el pasaje que estaba leyendo hablaba de Jesús. Después de escuchar la explicación de Felipe, el etíope pide ser bautizado. ¿Vieron cómo llegó el bautismo? No llegó porque reconocía a Jesús como el único camino, verdad y la vida, sino porque adoraba desde su punto de vista, desde su lugar, adoraba al mismo Dios que nosotros los católicos, el Dios judío. Este es un ejemplo claro de cómo los apóstoles llevan el evangelio a personas de otras culturas y religiones, y cómo el Espíritu Santo guiaba estos encuentros. Después tenemos a Pablo y el centurión romano en Cesarea, Hechos capítulo 10 del 1 al 48. En otro ejemplo, Pablo, al igual que Pedro, también evangelizaba a gentiles y personas fuera de la fe judía, aunque este caso involucra un centurión romano. Se trata de un encuentro con alguien que no pertenecía estrictamente a la religión judía, pero que había oído hablar de Dios. Estos centuriones, como Cornelio, en Hechos de los Apóstoles 10, buscaban conocer más a Dios y estaban abiertos a recibir el Evangelio. En Hechos 14, del 8 al 18, Pablo y Bernabé estaban en la ciudad pagana de Listra, después de que Pablo sana a un hombre cojo. Los habitantes de Listra, quienes adoraban a dioses paganos, no adoraban a Jesucristo, adoraban a dioses paganos, creían que Pablo y Bernabé eran dioses, Hermes y Zeus, y querían ofrecerles sacrificios. Y Pablo y Bernabé se apresuraron a corregirlos, predicando que ellos son solo hombres y que deben volver a Dios, al Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Este pasaje muestra cómo los apóstoles no solo predicaban a los judíos, sino que también se enfrentaban a personas que practicaban religiones completamente ajenas a la fe judeocristiana. Pablo en Éfesos, Hechos 19 del 1 al 20. Pablo llega a Éfesos, una ciudad famosa por su adoración a la diosa
Artemisa, mientras predicaba allí, muchas personas que practicaban la magia y otras religiones paganas se convirtieron al cristianismo. Incluso quemaban sus libros de magia en señal de su conversión, mostrando su cambio de vida tras escuchar el Evangelio. Aquí Pablo lleva el mensaje de Cristo a una comunidad completamente ajena a la fe judío-cristiana, mostrando el alcance del Evangelio a los gentiles. Mostrando que no hay que ir solo con esa mente cerrada de solo el camino, la verdad, la vida es Cristo y lo que piense los demás están condenados. Eso es bien fariseísta. Estos ejemplos demuestran cómo los apóstoles no solo predicaron a los judíos, sino también a personas de diversas religiones, culturas y tradiciones. El mandato de Jesús fue claro, hermanos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este mandato no se limitaba a una sola fe, sino que los apóstoles salieron a buscar a personas de otras religiones, ofreciéndoles el mensaje de salvación en Cristo. Estos ejemplos también nos muestran que el Evangelio de Cristo está destinado a toda la humanidad, y no solo a un grupito particular de personas. A través del amor, el discernimiento y el poder del Espíritu Santo, los apóstoles lograron evangelizar a personas que, en muchos casos, estaban lejos de la tradición judía cristiana, abriendo las puertas de la salvación a todos aquellos que buscaban a Dios con un corazón sincero. Y es lo que está haciendo el Papa Francisco. Reflexionando sobre el mandato de los apóstoles de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones, y el hecho de que el Papa Francisco haya afirmado que todas las religiones son caminos que nos llevan a Dios, podemos establecer un paralelismo en el espíritu de apertura y diálogo con otras creencias. Yo sé que a muchos no les duele, a muchos canales católicos les duele que el Evangelio se esté llevando a muchos países. Pareciera que no le gustara que el Papa esté logrando eso. Los apóstoles enviados por Jesús no se limitaron a predicar solo entre los judíos, sino que extendieron el Evangelio a todas las naciones, incluyendo a los gentiles, paganos y personas de otras religiones. Póngale que musulmanes, budistas, la pachamamista, a todos. En su predicación no negaron la verdad de Cristo como el Salvador. Al igual que el Papa no dijo, Jesucristo no es el único Salvador del mundo. Mahoma, Buda, todos son el Salvador del mundo. ¿Dijo eso el Papa? Ahí sí fue una herejía. Pero el Papa no dijo eso. Entonces, Dios está presente, obrando en la vida de las personas que aún no conocían o no conocen la plenitud de la revelación en Cristo como la conocemos nosotros. Y al predicar a los gentiles y a personas de otras creencias, como los ejemplos de Pablo en Atenas o Pedro con Cornelio, los apóstoles demostraron que la gracia de Dios puede actuar más allá de los límites visibles de la iglesia. Que les quede claro. Cuando el Papa Francisco afirma que todas las religiones son caminos que pueden llevar a Dios, no está equiparando doctrinalmente todas las religiones, ni diciendo que todas contienen la verdad completa. Lo que está haciendo es reconocer que en todas las religiones hay una búsqueda sincera de Dios y que la gracia de Dios puede estar presente en ese proceso. Esto no es
no es nuevo ni contradictorio con la enseñanza católica. El Concilio Vaticano II, en los documentos como Nostra Aetate y Lumen Gentium, perdón si lo pronuncio mal, reconoce que Dios obra en todas las personas de buena voluntad, incluso fuera de la iglesia visible. Incluso los canales católicos cismáticos, porque ellos se creen que los únicos salvados son ellos y su audiencia, pareciera. El Papa, al igual que los apóstoles, no niegan que Cristo es el único camino, verdad y la vida, el único camino definitivo para la salvación. No lo niega. Más bien está siguiendo el ejemplo de los apóstoles al dialogar con otras religiones y reconocer el valor de la búsqueda de la verdad en cada una de ellas. Así como Pablo usó el altar del Dios desconocido en Atenas para hablar de Cristo, Hechos 17, el Papa utiliza el respeto por las creencias de otros como una puerta para el diálogo, la paz y la eventual evangelización. ¿Sí? El diálogo interreligioso no es una concepción de la verdad, sino un reconocimiento de la dignidad de cada ser humano y su capacidad para buscar y encontrar a Dios, aún en caminos imperfectos. De hecho, el magisterio de la Iglesia Católica enseña que, aunque la Iglesia Católica tiene la plenitud de los medios de salvación, Dios puede obrar en otros caminos. Este es el mismo espíritu que movía a los apóstoles a predicar en lugares donde no conocían a Cristo, abriendo las puertas del Evangelio a quienes estaban lejos de la fe cristiana, pero con corazón abierto a la verdad. El Papa Francisco, al igual que los apóstoles, está buscando caminos para que todos los hijos de Dios puedan llegar a la verdad, en lugar de crear divisiones, como hacen los canales católicos cismáticos. Su declaración es un intento de unir a la humanidad en su búsqueda de Dios, uniendo a creyentes de diferentes tradiciones bajo la bandera del amor y la justicia, que son la marca del reino de Dios. Este enfoque no significa un relativismo religioso, sino una comprensión profunda de que el Espíritu Santo puede obrar en el corazón de las personas más allá de las fronteras visibles de la iglesia. De hecho, Jesús mismo afirmó: tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo trasladarlas. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño. Y un solo pastor. Eso se lo ve en Juan 10:16. Este pasaje muestra que el plan de Cristo incluye a todas las naciones y pueblos que, aunque no estén todavía en la iglesia visible, están en el corazón del Salvador. Al igual que los apóstoles, vamos cerrando ya, al igual que los apóstoles que reconocieron la acción de Dios en diversas culturas y religiones y usaron esos puntos de contacto para predicar el Evangelio, el Papa Francisco afirma que todas las religiones pueden ser caminos hacia Dios. Sigue un enfoque pastoral y evangelizador. Su intención no es diluir la verdad cristiana, sino abrir puentes de diálogo y comprensión, reconociendo la búsqueda sincera de Dios en diferentes contextos religiosos. La misión de la Iglesia es llevar el mensaje de la salvación a todos los rincones del mundo, sin dejar de afirmar que Cristo es el único Salvador. Esta tarea requiere, y esto quiero que se lo metan en la cabeza, esta tarea requiere sensibilidad y apertura hacia las personas de otras creencias, reconociendo que la verdad revelada en Cristo puede iluminar completamente la búsqueda espiritual de todos. Así el Papa sigue el ejemplo de los apóstoles al promover el diálogo y la paz, mientras que permanece firme en la enseñanza de la Iglesia sobre la unicidad de Cristo como único camino de salvación.
Este enfoque no solo refleja una continuidad con la misión apostólica de evangelización, sino que también demuestra un compromiso con la unidad y la paz en un mundo diverso. La verdadera caridad y el respeto hacia los demás se refleja en el reconocimiento de sus aspiraciones espirituales, mientras se mantiene el testimonio claro de la fe en Cristo. Y en última instancia, la Iglesia está llamada a ser una luz para las naciones, guiando a todos hacia la verdad plena en Cristo, mientras camina junto a ellos en su búsqueda de Dios. Espero que les haya quedado claro. Espero que no se dejen llevar por los cismáticos que toman texto fuera de su contexto para atacar y acusar al Papa de hereje. Estudien un poco más y se van a dar cuenta que las verdaderas herejías están en esos canales cismáticos que quieren dividir a nuestra Santa Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Nos vemos en la próxima.